De hoy. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Espero que estén teniendo una buena semana, que sigan teniendo una buena semana, sobre todo en la búsqueda de la presencia de Dios. Y vamos a hablar el día de hoy de cuando nuestras decisiones afectan a otros. Y pues en este tema vamos a ver un panorama de lo que sucede en el relato al final del segundo libro de Crónicas, lo que sucede con los diferentes reyes en Judá. Y vamos a ver nos va a servir como un repaso de lo anterior, de los temas que estuvimos viendo, pero también como una introducción a otros temas que podemos llevar más adelante. En este caso, el segundo libro de Crónicas, y al final, en el capítulo 36, vamos a ver el relato de los últimos reyes que se mencionan aquí en este libro, que también lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes. Y si recuerdan, en la última ocasión que estuvimos viendo tema, hablamos sobre 3 reyes, donde vemos ejemplo de un rey que comienza haciendo lo malo, pero cambian a hacer lo bueno. Eh, Después vimos pues al rey que comienza haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo. Y finalmente un rey que comienza haciendo lo bueno y que sigue haciendo lo bueno en su vida y que la misma palabra dice que no se aparta ni a derecha ni a izquierda, que no se desvía. Y estuvimos hablando de los reyes Manasés, Amón y Josías. Esto en capítulos aquí anteriores del segundo libro de Crónicas. Pero después de que vemos el relato de Josías y que vemos en sus días finales, cuando vienen a hacerle guerra desde Egipto y que por esto, pues él muere, vemos el relato de los últimos reyes y lo que sucede con cada uno. Y lo que vamos a notar aquí en el capítulo 36 es que se nos menciona que hacen rey a tal persona o que quizás lo mueven, llega un rey extranjero y ponen a otro rey. Se nos menciona, por ejemplo, la edad que tenía dicho rey y cuánto tiempo reinó. Y bueno, vamos a mencionar así algunas partes. Por ejemplo, está reinado de Joacás y se nos habla que es destronado por el rey de Egipto y que este rey pone al hermano de Joacás como rey, que anteriormente, de hecho, el hermano de Joacás se llamaba Eliakim, pero le ponen por nombre Joacim y Joacim viene a ser rey. Después de Joacim se nos habla de Joaquín y después de Joaquín se nos habla de Sedequías. Y por ejemplo, en el caso de Joacim y de Joaquim, ahí vemos que se nos habla de cuántos años tenían, se nos habla en estos dos que son llevados como cautivos a Babilonia, pero también encontramos en lo que se nos dicen de estos dos que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Anteriormente, cuando vimos a varios de los reyes que se alejaban de hacer la voluntad de Dios, vemos que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, levantan altares a Acera, comienzan a tener idolatría para los Baales, incluso dice que funden ídolos o que los hacen de barro. Todo esto es dentro de las prácticas que tenían, además de que algunos hacían el sacrificio de los hijos, entre otras cosas que eran abominación a Dios. Pero aquí en este caso vemos que en cuanto a Joacim y Joaquín, eh, dice que hacen lo malo ante los ojos de Jehová y que esto hace que de Babilonia vengan, Dios lo permite, toman cautivos a los reyes, de hecho se nos habla que tanto a estos dos se los llevan cautivos y también se menciona que toman objetos de, de la casa, del templo de Dios, objetos muy valiosos. Recordemos todo lo que hizo el rey Salomón, todo lo mejor que puso dentro del templo y se nos hablaba de piedras preciosas, de oro, de plata, de la mejor madera que podía haber para la construcción y de lo mejor de ahí del templo se lo llevan a Babilonia. Después de estos dos se nos habla del reinado de Sedequías y también se nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló delante del profeta Jeremías. En estos tres lo menciono porque cuando vemos el relato aquí en Crónicas y en Reyes, lo podemos relacionar con los profetas, con la palabra profética que viene de parte de Dios y el tiempo en el que viene esta palabra de parte de Dios.
Porque a veces cuando vemos en la Biblia que está aquí Reyes y mucho más adelante están los libros de los profetas, a veces pensamos que pasó como que mucho tiempo, pero en realidad al estudiarlo nos damos cuenta que, por ejemplo, en el tercer año del reinado de de Joacim, versículo 5 se nos dice que Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11. Y cuando era el año 3 del reinado de Joacim, es cuando se nos comienza a hablar en el libro de Daniel sobre Daniel. Por ejemplo, en el caso de Joaquín, que era de 8 años cuando comienza a reinar y dice que reinó 3 meses y 10 días, Ezequiel está profetizando, hablando la palabra profética de Dios, cuando es el tiempo del rey como de Joaquín y cuando es llevado cautivo a Babilonia. Y aquí se nos dice que en el reinado de Sedequías, él no se humilló delante del profeta Jeremías. Jeremías, si leemos el libro de Jeremías, constantemente está hablándole al rey y al pueblo que se arrepientan. Va a venir un juicio de parte de Dios, que en este caso era de llevarlos cautivos. Y la gente con todo esto no hacía caso. De hecho, aquí en el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, versículo 16 dice, hablando del pueblo, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Constantemente en el libro de Crónicas vemos que tal rey hace lo malo ante los ojos de Jehová y tienen un tiempo para arrepentirse. Hay unos que se arrepienten y buscan a Dios, como el caso que vimos de Manasés, que comenzó haciendo lo malo, pero después termina buscando a Dios. Hay una oración que hace Manasés, Dios ve que se humilla de verdad y Dios permite que él salga de la cautividad que estaba, en la cual había sido prisionero y también estaba con cadenas, y con todo eso regresa a ser rey. Pero ya aquí al final de este libro se nos dice que la ira de Jehová ya estaba con su pueblo y ya no hubo remedio. Ya no hubo una situación en la cual dijera Dios, bueno, les voy a dar otra oportunidad cuando les había dado muchísimas. Entonces lo que vemos después, al final de este capítulo, es que dice a partir del versículo número 17, que si tienen subtítulos su Biblia, va a decir ahí la cautividad de Judá. Dice que por lo cual trajo, hablando de Dios, contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y aquí al final de este segundo libro de Crónicas vemos cuando de Babilonia el dominio de la región pasa en mano de los persas y que hay un decreto de Ciro cuando permite que judíos regresen a construir. Y que de hecho Ciro reconoce a Dios, al Dios de Israel. Y es lo que, al menos en el orden de que están los libros, continúa aquí en la Biblia con el libro de Esdras y posteriormente de Nehemías, cuando van regresando de la cautividad los judíos. Pero en lo que me quiero centrar el día de hoy es en parte de esta cautividad. Vemos que los últimos reyes hacen lo malo ante los ojos de Jehová. La ira de Dios estaba contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y de lo que sucede ahí vemos en los versículos que leí del 17 al 21, dice que trajo al rey de los caldeos de Babilonia y que no se perdonó la vida, dice, ni de joven, ni de doncella, ni de anciano, ni decrépito, sino que a todos los entregó. Y si algunos por ahí se salvaron o que quizás les perdonaron la vida, fueron llevados cautivos.
Y para también hablar de esto, mencioné ahí que durante el reinado de varios de estos reyes, los de Babilonia iban y tomaban presos a algunos y se los iban llevando, ¿sí? Por ejemplo, Joacim, cuando estaba en su reinado 3, es cuando aparece el relato en Daniel, pero se nos dice que Joacim reinó 11 años. Y cuando reina el que siguió, que fue Joaquín, otra vez se nos menciona que Babilonia fue otra vez y tomó presos a más personas y se los llevó. Entonces es algo que no fue una sola ocasión, sino que estaba ahí Babilonia presente y se llevaba cautivos a personas. Entonces quiero que vayamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo número 1. Aquí cuando comienza, dice el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y lo que ya leímos, cómo Dios le entregó, tomaron los utensilios, tomaron de los utensilios y del tesoro que había en el templo, pero también del tesoro que había en la casa del rey. Y lo que vamos a ver aquí es, primero que nada, el relato de Daniel y de sus amigos. Y en este relato vemos que por ahí algunos mencionan que Daniel era de los príncipes que había en Judá, ¿sí? De las familias principales que había. Recordemos que cuando los reyes comenzaban su reinado, vemos ocasiones en que hablan a los ancianos, pero también dice a los príncipes que había, ¿sí? A los que eran consejeros. Entonces, de ahí vemos que en este caso Daniel, por eso también Dios lo lleva a hacer, a tener el trabajo que tuvo como hombre de Estado, sirviendo dentro de Babilonia, posteriormente también dentro de Persia. Y aquí de lo que quiero hablar es lo que sucede, porque comencé hablando de que cuando nosotros afectamos la vida de alguien más, en este caso los reyes de Israel, cuando hacían lo malo, afectaban la vida de todos. Y esto afectó también la vida de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la mayoría de los que fueron llevados cautivos a Babilonia dejaron a Dios y siguieron la idolatría. Recordemos ahí el relato de que se les hacía eh, inclinarse ante la imagen del rey, de los ídolos que había ahí. Y lo que sucede primero en el caso de Daniel y sus amigos es que tratan de quitar la identidad, la imagen que ellos tenían de sí mismos. Vamos a verlo rápidamente. Se nos dice que se menciona en este capítulo número 1 a Daniel y sus amigos de nombres Ananías, Misael y Azarías. Y lo que vamos a ver es que se nos habla que a ellos se les puso, versículo 4, que eran muchachos en quienes no había tacha alguna, es decir, físicamente eran de lo mejor, eran bien parecidos, podríamos pensar que eran altos, que la gente podía verles como digamos, como si fuesen un ideal de belleza en esa época. No había tacha en ellos, pero también no la había en el sentido de que funcionaba muy bien su cerebro, tenían conocimiento, tenían sabiduría y a ellos se les hizo ser enseñados en toda sabiduría, en ciencia, idóneos para estar en el palacio del rey. Se les enseñó las letras y la lengua de los caldeos. Comenzaron a aprender a hablar el acadio y aprendieron de toda la ciencia que había ahí. Pero lo que sucede es que pues ellos fueron hechos como eunucos. Se nos menciona ahí que el jefe de los eunucos les puso un nombre. Y lo primero que debemos de saber es que cuando los hacen eunucos, hay un cambio físico que tienen que hacer, y esto tenía que ver con la castración. Y la identidad de ellos, pues cualquier hombre que les podamos preguntar, claro que no es completamente definida la masculinidad solamente por la situación de los genitales, pero en este caso, a cualquier hombre, si le sucede esto, va a ser de un dolor, muchísimo dolor, primero que nada, pero también ya no van a sentir esa masculinidad como normalmente la llegamos a sentir, ¿sí? A cualquier hombre que le preguntemos esto, van a estar de acuerdo. Y es lo que sucede con Daniel y sus amigos. Lo primero que pasa es que la identidad de ellos la tratan de tener como sometida primero al hacer esto, al convertirlos en eunucos. Y posteriormente lo que hacen es
que tratan de cambiar también esa identidad que tenían al estar en Israel debido a los nombres. Mucha gente cuando habla de este relato menciona los nombres de los amigos de Daniel con los nombres que les fueron impuestos. Sadrach, Mesach y Abednego. A mí no me gusta hacerlo, a mí me gusta mencionarlos como el nombre original que ellos tenían, que le pusieron sus padres y que tenían un significado relacionado a Dios, a la nación de Israel, que son Ananías, Misael y Azarías. Lo menciono porque también ellos tratan de quitarles esta identidad y lo vamos a ver con el significado que cada uno tiene. Daniel, el nombre de Daniel significa justicia de Dios o Dios es mi juez. El nombre de Ananías significa Jehová es piadoso. Tiene de hecho, una similitud con el nombre de Juan. Sí, en el hebreo tienen una raíz similar. Significa Dios es piadoso. Misael es un nombre que significa quién como Dios, o que incluso puede significar enviado de Dios o ayudado por Dios, entre otros significados. Azarías significa guía del fuerte o fuerte guía. Y cuando les ponen otros nombres, a Daniel le ponen Beltsasar, que significaba proteger la vida del rey. Estaba, recordemos a Daniel, ya al servicio del rey de los babilonios. Pero en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, les ponen unos nombres que hablan de sometimiento a los dioses que tenían los babilonios. A Sadrach, de ser un nombre que significaba Jehová es piadoso, le ponen un nombre, Ananías, Jehová es piadoso, le ponen Sadrach, que significa mandato de Acú. Y Acú era el dios de la luna de los babilonios. Entonces le tratan de quitar esa imagen que ya tenía del Dios de Israel y le tratan de imponer el de uno de sus dioses paganos inferiores de que tenían los babilonios. En el caso de Misael, que su nombre significaba ¿quién como Dios? ¿Quién como el Dios de Israel? Le ponen este nombre como Mesac, que significaba ¿quién es como el Dios Acú? El Dios de la luna. Y en el caso de Azarías, que hablaba de fortaleza, guía del fuerte o fuerte guía, Abednego significaba esclavo del Dios, y hablando de los dioses que había ahí en Babilonia. Entonces, hablo todo esto porque en la vida de nosotros quizás no seamos reyes, pero cuando tomamos una decisión equivocada, podemos afectar la vida de otros. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser familia que nos ven todo el tiempo, de mi edad o de edad menor a mí, personas de la congregación que llevan poco tiempo en el Evangelio, que son nuevos en el Evangelio, o los que son los más pequeños, como los niños, adolescentes. Y en el mundo en el cual estamos viviendo, en este mundo de pecado, el mundo trata de quitar la identidad que cada persona tiene, la identidad que tienen de parte de Dios y que se la ha dado a cada niño, a cada joven, y tratan de meterles diferentes ideas y hasta les tratan de hacer ver las cosas diferente y quizás no les vayan a poner un nombre diferente como el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero sí tratan de cambiar la mentalidad, que es lo que trataron de hacer con Daniel y los amigos. Les trataron de cambiar la mentalidad al enseñarles la ciencia de ello, el idioma de ellos, la religión de ellos. Pero vemos en el caso de ellos que no sucedió así, que ellos siguieron adorando a Dios y Dios bendice su vida, los cuida de la muerte y que hasta podemos ver que a Daniel lo lleva a vivir muchos años y a servir. Y el ejemplo de Daniel hace que los mismos reyes de Babilonia, de Persia, reconozcan a Dios, a Jehová Dios, el Dios de Israel, como el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones de buscar a Dios, en de verdad amar a Dios con todo mi ser, antes que a mis posesiones, antes que a las personas, antes que lo que yo estoy haciendo o logrando, si amo a Dios con todo mi ser, lo van a ver las personas y van a poder reconocer que Dios es real, porque es real en mi vida, pero van a ver que también puede ser real en la vida de ellos. En lugar de afectar la vida de otros, podemos bendecir a otros.
El libro de Crónicas nos ha servido en todos estos estudios para revisar la vida de los reyes que hicieron la voluntad de Dios, pero que también fallaron, como el caso de David y de Salomón, y que fueron lo más cercano a los mejores servidores de parte de Dios. Uno ganando batallas, el otro construyendo el templo y haciendo el territorio más grande y teniendo riqueza por la misma bendición de parte de Dios. Pero luego vemos reyes que se alejaron de la voluntad de Dios, hicieron lo malo y buscaron a los ídolos de los pueblos que había ahí alrededor. Y vemos cómo hay reyes que se arrepienten y hay unos que aunque ven todo lo malo, no lo hacen. En la vida de nosotros también puede pasar así, que podemos estar pensando que estamos bien, pero estamos en pecado y estamos alejados de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios, pues no puede venir bendición de parte de Dios, no puede venir eh, una oración de nosotros y que Dios nos escuche porque el pecado nos aleja de Él. Pero a través de Jesús, a través de su sacrificio, podemos tener ese libre acercamiento con Dios, con el Dios Padre, Dios eterno, Dios todopoderoso, creador del universo. Tenemos ese acceso. Y así como finaliza el segundo libro de Crónicas hablando de lo malo que hacen, que siguen haciendo los reyes y que esto hace que vayan en cautividad, siempre Dios tiene a un remanente, no porque sean los mejores, no porque ahí vemos en el libro de Daniel que se nos habla que eran personas de buen parecer, que físicamente eran quizás lo mejor que podíamos encontrar en, no sé, en un ideal de belleza de su rostro, de su cuerpo, no por ello, sino porque dentro del corazón y la mente de Daniel y sus amigos estaba el no ser sometidos a pesar de lo que habían hecho con ellos física y mentalmente, ellos decidieron seguir sirviendo a Dios. Cuando nosotros tenemos esta convicción muy clara en nuestra vida, aunque lleguemos a padecer enfermedad, aunque lleguemos a tener situaciones complicadas en nuestra vida y nos mantenemos firmes, no importa el sometimiento mental o físico. Si buscamos agradar a Dios, hasta Dios nos puede sacar de esas situaciones como lo hizo, los libró en varias ocasiones a ellos. En posteriores estudios pudiéramos ver la vida de Daniel y más estudios a fondo de las situaciones que pudieron pasar, pero al día de hoy yo quiero dejarlos con esto. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios y hacemos lo malo como estos últimos reyes, Dios eh, va a permitir que nos pasen situaciones y que incluso pasen situaciones a, a otros por causa de lo malo que hicimos nosotros. Y ahí pasó en esas personas. Pero con todo ello, la misericordia de Dios es grande y Dios tiene un cuidado de nosotros que nos permite arrepentirnos de si hemos hecho lo malo, de si ha habido pecado en nuestras vidas. Les invito, hermanos, a que no dejemos que las situaciones nos hagan renegar de Dios, que no nos hagan olvidarnos que lo que somos y donde estamos es porque Dios lo permitió y que podamos nosotros cubrir a nuestros hijos, a los nietos para los que lo tienen, a los chicos más jóvenes de la iglesia que conocemos, a cubrirles, pero no solamente orar por ellos en la distancia, sino orar con ellos también. Y además de hacer esto, de demostrarles que Dios es real y que lo vean en nuestra vida, antes de que vean los errores de una congregación o los errores de tal persona, que puedan ver a Dios en nosotros y que estamos buscando amar a Dios con todo nuestro ser. Si logramos tener esa firmeza en nuestra vida, vamos a poder pasarla a otra generación para que la otra generación que está inmersa en este mundo, que a través de lo que ven en redes sociales, de lo que ven en la televisión, de lo que ven en todos lados, les hacen ver que Dios ya no importa, importa lo que está pasando hoy en día de ideología. Aunque estén inmersos en esto, estos jóvenes van a poder estar firmes y van a poder saber que Dios es real, que Dios escucha nuestra oración, que Dios quiere que vivamos en santidad para Él, que nuestra vida sea dirigida por Él, que estemos haciendo su voluntad y dentro de su voluntad, pues es que primero obtengamos salvación a través de Jesucristo y después que podamos predicar el Evangelio de salvación a más personas y que a través de nosotros, antes de afectar la vida de otros, sean bendecidas sus vidas. Les invito a que tengamos esto en mente durante esta semana
y que Dios sea quien bendiga la vida de cada uno de nosotros. Dios los bendiga.